Romper el círculo nos muestra cómo los actores pueden tener e interpretar historias increíbles y no aprender absolutamente nada de ellas, pues lo que debía ser un llamado de conciencia sobre los círculos de violencia se convirtió en un. Todos conocemos a Black Lively. Ella tuvo su prime cuando interpretó a Serena en Gossip Girl, ya que tuvo una comunidad de fans gigantes que la seguían a ella y también a su personaje. Posteriormente siguió apareciendo en producciones importantes, lo cual hizo su carrera muy relevante. Pero no es hasta hace poco que escuchamos de nuevo su nombre con fuerza gracias a una polémica. Y es que recientemente se estrenó la película Romper el Círculo, que la tiene ella como protagonista y a su coestrella Justin Baldoni, un hombre con una carrera no tan grande como la de ella, pero bastante importante y quien tiene algún tiempo en el medio y hasta su propia casa productora. Esta película está basada en un libro que nos cuenta la vida de Lily, una mujer que creció en un ambiente donde estaba presente la violencia familiar. Al crecer en su vida se enamora de Ray, un cirujano, pero pronto se da cuenta que está envuelta en el mismo círculo de violencia en el que creció en su infancia. Enterada de esto, estando embarazada y siendo consciente de todo lo que replicó en su vida, decide romper el círculo. Tiene muchísimos puntos a destacar esta historia, es muy relevante, nos abre un debate sobre la violencia doméstica, nos muestra la importancia de reconocer comportamientos dañinos, habla sobre todo de la valentía que se necesita para romper con estos círculos tóxicos, las dinámicas familiares y cómo estas pueden afectar a los hijos de una familia. Justin Baldoni no solo interpretó a Ray, también es quien compró los derechos de este libro, por ende es el director de la película. Este lo llevó a cabo con su misma casa productora y desde un inicio estaba muy consciente de que quería que esta película llegara a muchísimas personas. Y para poder darle esa relevancia necesitaba una actriz que fuera lo suficientemente conocida y llamativa, para lo que Blake Lively fue perfecta. Sin embargo, este no tenía cómo pagar que apareciera Blake en su película, por lo que le propone a ella y a su esposo Ryan Reynolds una sociedad. Es decir, a estos se les ofrece ser partes de la producción de la película para poder compensar temas de pago, ya que podrían tener acceso a temas como regalías y otras cosas. Y desde acá inician los problemas, ya que estos iniciaron a hacerse cargo de muchas cosas con las que Justin no estaba de acuerdo. Tomaron mucho de la dirección creativa, hicieron cosas como realizar guiones, cargarse en el caso de Blake de escoger la música, el vestuario y muchas otras cosas que ya estaban planificadas, pero si a ellos no les gustaba, lo cambiaron. Sin embargo, Justin dice que por el hecho de querer tener a esta actriz como principal, se dio ante muchísimas cosas. Inicia la promoción de la película y nunca se ven a los dos actores principales juntos, lo cual es muy raro y empieza a crear un poco de polémica y curiosidad. Sin embargo, no es lo único que empieza a desviar la atención de lo que debería ser la película y la historia, sino que a esto le agregamos la elección de vestuarios de Black Lively. Es que tenemos que recordar, esta historia está basada en un libro. Hay personas que ya tienen una idea del personaje que es descrita de cierta forma, por ende también se hacen una imagen de cómo debería verse hecho. Y principalmente a estas personas les molestó o incomodó el cómo Blake estaba tomando de forma muy superficial un personaje que se describía totalmente diferente. Una de las cosas más polémicas entre el tema de vestuario fue que Blake utilizó un vestido icónico del 2000 que utilizó Britney Spears, pero muchos se preguntan el por qué o qué tienen que ver. Agregándole más cosas a esto, molestó a las personas el hecho de que Blake utilizara la película para promocionar marcas personales. Y es que durante la película se estuvo promocionando unas marcas para cuidar del cabello. Si bien sabemos, la violencia y el alcohol muchas veces están ligados, por lo cual es una pésima estrategia utilizar una película que se supone que habla de todo lo contrario y busca evitar todo este tema para promocionar bebidas alcohólicas. Todo esto empieza a cobrar muchísimo más peso cuando en el momento de las entrevistas se nota que Blake y Ryan no se toman en serio o con la delicadeza que se debería el tema de la violencia. Y es que esto parecía que estaban promocionando una comedia romántica o lo que sea, no tenían nada de sensibilidad, ni siquiera les gustaba tocar el tema como tal. Y contrastante con esto teníamos a Justin Baldoni, que por su parte, recuerden, solito, estaba promocionando la película tocando de manera muy sensible y directa el tema de la violencia hacia la mujer principalmente. Incluso si encuentro y lo puedo poner por acá, les voy a mostrar cómo la gente comparaba preguntas. Ojo, esto está un poquito sacado fuera de contexto, lo sé, pero sí se puede notar como la narrativa hacia la que llevaba la película Blake, que básicamente era no tocar tanto el tema de la violencia, y Justin, que al contrario promovía el hecho de que la película estaba hecha para personas que habían pasado por algo como esto. De todas las entrevistas y las respuestas más insensibles le gana una en la que directamente le preguntan a Blake cómo una persona que estaba pasando por este tema, una víctima, podría acercarse a ella a hablar de esto. Y básicamente se responde de manera muy sarcástica que le podría pedir su número, su Gmail o su dirección, si le parecía bien. Esto fue súper incómodo.
para el actor que estaba al lado de ella, para el entrevistador y obviamente explotó en redes. Posteriormente, Blake subió en sus historias algunos números con organizaciones que se encargan de ayudar a los temas de la violencia, pero la verdad se veía bastante forzado porque era después de que ya todo el mundo lo estaba criticando al respecto, así que no ayudó mucho su imagen. Y es que su imagen cada vez se veía peor porque claramente estaba pasando por una funa y cuando pasas por una funa, todo lo de tu pasado sale a la luz. Empezaron a salir videos desde cuando ella estaba en Gossip Girl y hacía ruedas de prensa con sus compañeros y se nota cómo trata de manera burlona a una de sus compañeras y a la gente no les gusta a esto. Y supongamos que esa compañera y el resto del elenco no la sigue a ella en Instagram y nos deja mucho que pensar. También de los más virales es el clip de una entrevista en la que ella en ese momento estaba embarazada, había anunciado que estaba embarazada y la entrevistadora de manera linda inicia diciéndole felicitaciones por tu pancita, a lo que ella de manera grosera, enojada, no sé, sarcástica, le devuelve felicitaciones tú por tu pancita. Obviamente la entrevistadora no estaba embarazada, fue de una manera grosera. Esta es la parte de la entrevista que más viral se hizo, pero el resto de la entrevista también está fuerte, porque las dos actrices estaban hablando entre sí e ignorando al entrevistador, lo cual fue incomodísimo. Salieron también otras personas a contar experiencias en las que no conocieran y en general todo el mundo estaba en internet teniendo la narrativa de que Blake es una chica pesada y en contraste su compañero Justin estaba haciendo las cosas excelentes. Pero todo tomó un giro totalmente inesperado cuando el 20 de diciembre, algún tiempo después de esto, Blake lanza una queja formal de 80 páginas en contra de Justin Baldoni. En este lo acusa de maltrato psicológico, acoso sexual y generar una campaña de odio en su contra para desprestigiar. Esto es una queja formal larguísima, pues tienen acceso a ella porque es de dominio público, simplemente tienen que traducirlo. Pero para hacerles un resumen, la narrativa va en que ella, una mujer que está en un momento vulnerable, acaba de dar a luz, básicamente se está sintiendo muy acosada y completamente incómoda por Justin Baldoni y Jamie Heath, que es el CEO de la productora. De lo más relevante que en esta nos cuenta es que cuando tenían aproximadamente la mitad de la película grabada, en diciembre tuvieron que hacer una pausa porque se estaban dando unas huelgas y en enero cuando iban a retomar la película, Blake no se sentía cómoda con volver al rodaje, por lo que la condición para que esta continuara rodando la película es que se reunieran, reunión en la que estuvo Ryan Reynolds, su esposo, que fue su representante, los dos involucrados, que son Justin y Jamie, también otros personajes importantes dentro de la productora, donde establecieron un acuerdo de 30 puntos, donde se establecían los límites y las condiciones para continuar. Si ven la lista, hay demasiado no more, no more, no more, que es no más, y entre estos no más está no más contacto físico sin su consentimiento, no más comentarios de índole sexual, no más improvisaciones de escenas de sexo o besos que no estén dentro del guión, no más comentarios negativos acerca de su peso, no más mostrarle videos de desnudos. Esto ligado con otra parte que decía no más hablar acerca de la adicción a la porno que tenía Justin, hizo que todos asumieran que cuando se refería a no más mostrar videos de desnudos, Justin le había mostrado a Blake, no más entrar a su tráiler mientras estuviera en situaciones comprometedoras. Y algunos otros puntos, como no más hablar a su padre fallecido, no más hablar como constantemente de promover su religión y otras cosas. Lo interesante de esto es que todo inicia con no más, lo cual nos da por hecho que esto ya sucedía y ella no estaba para tolerarlo más. En esta también aprovecha para detenerse de acusaciones sobre cómo manejaba el personaje y la promoción de este, ya que a pesar de que la productora era la de Justin, los que estaban encargados de la promoción era Sony. Entonces básicamente esto dice que estaba cumpliendo un contrato con Sony donde la estrategia de marketing se basaba en no mostrar como el lado triste o trágico de la historia, sino mostrar un lado más valiente y empoderado. En cuanto a la campaña de odio, Blake nos muestra varios mensajes que tiene Justin Baldoni con sus publicistas e incluso mensajes de las publicistas entre sí, donde hablan de cómo destruir la carrera de Blake, de cómo quisieran dañarlo, dañar su reputación. Uno de los más virales fue una comparación que hicieron con los mensajes de odio que estaba recibiendo Hailey Bieber hace mucho tiempo y decían que básicamente eso es lo que necesitaban ahora para Blake. Y cómo consiguió estos mensajes en la demanda habla de por una orden de mentira. Esto fueron conseguidos de manera ilegal porque la ex jefa de una de las publicistas tenía acceso todavía a las cuentas de ella y pudo encontrar todos estos mensajes. El punto es que ahora todo parece posicionarse del lado de Blake. A Justin, por su parte, lo despidieron de su compañía de talentos.
le retiraron algunos premios que iba a recibir. Tenía un podcast con un enfoque feminista con otra chica y esta chica renunció al podcast. Aparte de que el elenco con el que hizo romper el círculo también parecía estar apoyando a Blake. E incluso la queja que fue presentada por Blake la difundió el New York Times con una narrativa que de manera indirecta podría decirse que la apoya. Obviamente es un periódico, no puede posicionarse de un lado o del otro, pero lo que sí hizo fue mostrar su narrativa, lo que ella decía y dejar como un pequeño corto para la defensa de lo que decía Justin, pero de verdad lo que hizo fue apoyar la narrativa de Blake. Y es esto lo que hace que en enero vuelva a dar un giro a esta historia, porque Justin y su equipo le meten una demanda al New York Times por $250 millones. Esto es por tergiversar la información y darles más fuerza al lado de la historia de Blake que la de él. Para resumirles también la narrativa que lleva esta demanda, es un hombre que pienso que fue despojado de su película por dos grandes de la industria que aparte le están dejando diplomado. Los puntos más importantes que componen esta demanda son respuestas a las quejas que ya hizo Blake y básicamente demostrar cómo estas estaban siendo manipuladas. Por ejemplo, los mensajes en los que se supone que las publicistas estaban hablando de cómo hacerlas quedar mal están cortados. Lo que hace Blake es mostrar estos mensajes con el contexto completo de la historia para que se den cuenta de qué era lo que realmente querían decir o de qué estaban hablando. En esto muestra cómo decían que básicamente no necesitaban hacer nada porque Blake estaba haciendo solita un desastre con su nombre, como en otros se veía que estaban hablando de manera sarcástica sobre ella y sobre lo que iban a hacer. También en la queja de Blake había algunos mensajes donde ella buscaba demostrar cómo Justin fingía esto del apoyo hacia las víctimas y Justin termina también respondiendo mostrando contextos donde se nota que de verdad quería darle como visibilidad al tema de las víctimas. Y trata de mostrar cómo el hecho de que este contrato a estas publicistas era para defenderse de las amenazas que Blake le había hecho o básicamente de Blake antes de que ella actuara de alguna manera negativa en contra de él por los problemas que habían tenido anteriormente. Desmiente algunos puntos o busca demostrar algunos puntos de la queja de Blake, como en el que esta dice que básicamente entraban a su tráiler en momentos comprometedores, como por ejemplo cuando él estaba amamantando o vistiéndose, pero Justin muestra un mensaje donde ella básicamente dice que se está bombeando los pechos, o sea, sacando la leche, con busca él demostrar que esas situaciones comprometedoras, como ella las llamaba, son situaciones en las que él incluso lo llamaba para que fueran a practicar límites. Para el video que todo el mundo tomaba como de índole sexual, que era un video de desnudos, dice que es completamente absurdo, ya que el video era de la esposa de Jamie Heath teniendo un parto natural en casa. Y respaldan eso con el hecho de que ella tenía la escena de un parto y ellos como que estaban viendo material o como que querían dirigir la escena del parto hacia algo más natural como lo que había tenido la esposa de Jamie Heath. Dice que este video tenía un contexto mucho más personal que de índole, que básicamente era el parto de la esposa de Jamie Heath. También nos habla de que no eran 30 puntos como se dice, sino 17 puntos que se firmaron y se firmaron bajo el hecho de que ya llegó un momento en el que todo lo que Blake pidiera básicamente se hacía y él simplemente quería continuar y terminar la grabación de su película, por lo cual cedía ante todas estas cosas. Hay una parte también en la que habla que Justin se pasaba con ciertas escenas, por lo cual ella exigió un coordinador de intimidad. A respuesta a esto, Justin mostró unos mensajes donde había contratado a un coordinador de intimidad, a lo que ella respondió antes de iniciar las grabaciones, esto hay que aclararlo, a lo que ella respondió que no, que estaba bien, que luego lo conocería. Justin dijo que él incluso tuvo que conocer solo al coordinador de intimidad y hablar con él solo, una coordinadora de intimidad, porque pues ella no estaba dispuesta a conocerla. Entonces habla también del hecho de que si había una disposición a contratarlo. Respondiendo a los comentarios negativos sobre el peso de Blake, dice que acaba de tener una operación de espalda, lo cual sí está confirmado, y básicamente solo quería saber cuánto pesaba, lo cual preguntó en privado para ver cuánto peso iba a cargar, porque había una escena en la que quería, o sea, como que tenía una escena programada en la que él le iba a cargar. El resto de la demanda habla de cómo Blake y Ryan se estaban adueñando poco a poco de su película. Se supone que este era el director y muestra mensajes con sus editores, como había partes de ciertos crudos que tenían que ver o editar, y habla con los editores de si ya los habían visto y dicen que no, básicamente no se los querían entregar. Le dice, wow, el director y el editor no tiene acceso a partes que hizo una actriz. Lo que dice, bueno, nos mantendremos al margen, lo cual demuestra un poco el hecho de que sí cedía de muchas cosas y se mantenía como al margen de la situación con tal de continuar con la película. También dice que para el tema de la promoción, no estaba al tanto o no estaba de acuerdo con el marketing que se estaba llevando la película, que aquí él dice que la hizo con la intención de dar visibilidad a las víctimas y de sí tocar el tema y concienciar. También hay una parte de la queja de Blake que no sé si les mencioné, en la que ella dice que Justin estaba buscando poner más sexy a su personaje, lo cual le incomodaba, pero Justin mostró unos mensajes donde ella misma dice
que su personaje no está siendo lo suficientemente sexy, entonces se va a poner tal premio. Y ya que estamos hablando del tema del vestuario, Justin cuenta cómo Lex es sumamente insensible con este tema, ya que este ya estaba preparado, pero cuando ella lo vio no le gustó, así que decidió cambiarlo por completo. Aparte tenían un presupuesto limitado, pero ella solamente quería vestir de diseñador y dijo que su personaje Lilith era una empresaria que tenía para costear de zapatos de $5,000. Entonces pues no necesitaba limitar nada y así fue como cambió completamente el vestuario. Los que realmente eran fans del personaje antes de la película, es decir, desde el libro, odiaron porque siente que no se parece en nada a lo que iba con la historia. Uno de los puntos más fuertes que toca es que este se dio tanto, llegó al punto en el que básicamente fue totalmente desplazado. También hay unos mensajes que se encuentran con su publicista en las que les dice que ya había sido completamente desplazado y que no podía hacer nada al respecto, pero necesitaba desahogarlo. Él dice que para el momento del estreno de la película, básicamente le tuvieron que pedir a Blake que lo dejara asistir a su propio estreno. Esto dejó que Justin asistiera solo mientras ella no había llegado y que al momento en el que ella llegara, él se tenía que ir porque no lo quería ver. Y así es como él dice que cuando llegó al día del estreno, él y sus familiares se tuvieron que ir a esconder a un sótano y él básicamente se estaba como riendo entre la ironía de que el día más importante para él, el día del estreno de su película, pues no podía tener acceso a promocionarla, a estar ahí. Y que también cuando se estrena la película, ella dice que él la podía ver, pero no en el mismo cine que ella. Y la verdad también me parece bastante triste que una historia como esta, que debió tener, la verdad, el mismo foco, pero por otras razones, se termine convirtiendo en un circo donde lo que se supone que iban a promover lo terminaron incentivando, o sea, todo lo contrario de lo que se debió pasar. Actualmente tenemos que Blake se prepara para lanzar su demanda oficial porque ella lanzó fue una queja. Y recuerden que la primera demanda fue contra el New York Times, ahora se viene una demanda en contra de no solo Blake, sino de Ryan Reynolds, el esposo de Blake, ya que este en sus últimas películas ha hecho bastantes referencias hacia Justin, haciendo burlas y haciendo ciertos chistes sobre todas estas problemáticas que han tenido. Incluso el tema de lo de coordinador de intimidad fue un chiste que se hizo en una película de Ryan últimamente, lo cual nos lleva al inicio de tocar temas que se supone que son sensibles de una manera súper fría. Y es que el abogado de Justin dice que se supone Blake es una víctima que está pasando por temas de acoso, por algo que es bastante fuerte que hace Ryan, su esposo, burlándose de esos temas en una película. De verdad todo esto se escucha horrible, sea cual sea que tenga la razón. Sin embargo, el público se sigue inclinando un poco hacia Justin, de que este demostró muchas pruebas como habían sido manipuladas, lo cual abre el interrogante a en qué más nos está mintiendo Blake. También a muchas personas no les encaja del todo la historia de que personajes tan grandes como Blake, como Ryan, estaban siendo víctimas de un productor que, si bien era el director, no es alguien tan grande dentro de la industria, como este tema de acoso sucedía cuando Blake tenía tanto acceso a tantas partes y direcciones de la película, como las escenas se sobrepasaban cuando se vio, incluso un video que salió por ahí en TikTok, en Instagram, donde ella está dirigiendo y diciéndole a Justin cómo tenía que agarrarlo. Entonces como que a muchas personas no les va del todo esta narrativa, no les queda claro. Pero por otra parte hay muchas personas que dicen que están aplicando con Blake lo de la víctima perfecta. Básicamente habla de que la víctima no tiene que ser perfecta, que también es una persona imperfecta, pero no quita que pueda ser vulnerable ante ciertas situaciones o que no pueda ser víctima de otro. El hecho de que sea una persona arrogante, grosera, de lo que sea que se esté acusando a Blake, no quita que pueda ser víctima. Personalmente creo que aquí no hay un punto blanco o negro, se nota que hay matices dentro de esta historia que hicieron que ambos llevaran esto a un punto tan fuerte. La verdad es que ahora quedamos a ver qué va a pasar, qué próximas denuncias se vienen, qué próximas pruebas van a sacar. Ya nos ha dado vuelta este caso una vez, quien quita nos dé otra vuelta más. Esperemos a ver qué pasa. No sé, cuéntame qué opinas. De verdad las opiniones están bastante divididas en redes. Es que muchas personas también aprendieron la lección de la primera vez de simplemente no dejar de llevar por pruebas hasta que esto salga a una demanda oficial, porque se sabe que se pueden tergiversar, como pasó con Blake en un inicio. Entonces esto es lo que tenemos por ahora del caso. Espero que te haya gustado este resumen y por acá te dejo casos similares.